Se suponía que íbamos a beber y fumar marihuana, y él estaba asomado por la ventana. Estaba asomado por la ventana como si estuviera en un desfile. ¿Tupac? Sí, él mismo. La muerte de Tupac conmocionó al mundo. Pero la verdad sobre sus últimos momentos es aún más impactante. En el centro de todo está Kef D, quien, sin saberlo, reveló detalles escalofriantes sobre lo que realmente sucedió. No sabía que lo estaban grabando en secreto. Tenemos todos los detalles aquí mismo. Analicémoslos. El hombre que no podía callarse. Hay algo profundamente trágico en ver a un hombre condenarse a sí mismo a cadena perpetua. No por un desliz verbal, ni por un momento de ira, sino por años de autoincriminación calculada y deliberada. Todo por dinero, fama, y lo que él creía que era una inmunidad intocable. Esta es la historia de Dwayne Kef D. Davis, un antiguo líder de los Southside Compton Crips, que no pudo resistirse a presumir de su papel en uno de los asesinatos sin resolver más infames del hip hop. Y al hacerlo, pasó de ser una figura anónima de la calle a convertirse en la única persona arrestada y acusada en relación con el asesinato de Tupac Shakur el 7 de septiembre de 1996. Pero lo que hace que esta historia sea absolutamente fascinante es que Kef D no fue capturado gracias al trabajo tradicional de los detectives. No hubo ningún avance dramático, ninguna nueva prueba forense, ningún denunciante que se presentara tras décadas de silencio. En cambio, Kef D se arrestó a sí mismo, a través de los interrogatorios policiales, las entrevistas con los medios de comunicación y la publicación de sus memorias, creando un rastro documental de confesiones que las fuerzas del orden acabarían utilizando para construir su caso contra él casi 3 décadas después del crimen. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que remontarnos a 2008, a una pequeña sala de interrogatorios donde un experimentado detective de la policía de Los Ángeles, llamado Greg Kading, estaba a punto de escuchar algo extraordinario. En 2008, la policía de Los Ángeles formó un grupo de trabajo especial para investigar 2 de los asesinatos sin resolver más notorios de la historia de la música. Los asesinatos de Tupac Shakur y Christopher The Notorious B.I.G. Wallace. El detective Greg Kading dirigió la operación, y su estrategia fue brillante por su sencillez: ofrecer inmunidad a los miembros de la banda a cambio de la verdad. Entra en escena Kef D, que fue interrogado en múltiples ocasiones en virtud de lo que se denomina un acuerdo de oferta. Se trata, en esencia, de un acuerdo por el que se obtiene inmunidad limitada a cambio de proporcionar información a los investigadores, pero hay una condición crucial: no se puede utilizar esa información para beneficio personal y, por supuesto, no se puede divulgar al mundo. Lo que Kef D contó a los investigadores durante esas sesiones fue explosivo. Admitió que estaba en el Cadillac blanco desde el que se realizaron los disparos mortales en Las Vegas Strip. Identificó a su sobrino, Orlando Baby Lane Anderson, como el autor de los disparos. Describió con meticuloso detalle cómo el tiroteo fue una represalia por una pelea que había tenido lugar esa misma noche en el casino MGM Grand, donde Tupac, Suge Knight y los afiliados a Death Row Records habían atacado a Anderson. Pero Kef D no se detuvo ahí. También hizo una sorprendente acusación que resonaría en el mundo del hip hop durante años. Afirmó que Sean Diddy Combs había ofrecido una recompensa de $1 millón por la muerte de Tupac y Suge Knight. Es una acusación que Diddy ha negado sistemáticamente y que nunca ha sido corroborada más allá de la palabra de Kef D. Las grabaciones eran detalladas, específicas y condenatorias. Kef D describió la secuencia de los hechos con una precisión que solo alguien que estuviera realmente allí podría proporcionar. Después de la pelea en el MGM Grand, él, Anderson, Terrence Bubble Up Brown y DeAndre Freaky Smith condujeron por Las Vegas. Vieron el BMW de Tupac en un semáforo cerca del Club 662 y entonces Anderson disparó desde el asiento trasero. Lo curioso de estas grabaciones de 2008 es que se suponía que estaban protegidas. El acuerdo de inmunidad significaba que, siempre y cuando Kef D no cometiera perjurio ni participara en más delitos, y siempre y cuando no hiciera público lo que había dicho, esas declaraciones no podrían utilizarse en su contra en un tribunal. La importancia de estas grabaciones de 2008 no puede ser exagerada. Representan el relato más antiguo y detallado del papel de Kef D en los acontecimientos de esa noche. Lo establecieron como una figura clave que estaba en el coche, aunque no fuera él quien apretó el gatillo. Pero aquí es donde la historia da un giro catastrófico para Kef D. En algún momento entre 2008 y 2018, aparentemente olvidó los términos de esa inmunidad.
porque lo que sucedió a continuación fue una lección magistral sobre cómo incriminarse a uno mismo. Avanzamos rápidamente hasta 2018, y Keefe D ya no era un informante cauteloso que hablaba bajo la protección de la inmunidad. Ahora era un hombre que parecía creer que era intocable y estaba dispuesto a contar su historia a cualquiera que quisiera escucharla, preferiblemente a cualquiera que le pagara por ello. En 2018, Keefe D apareció en la serie documental de Beth, Death Row Chronicles, reforzando su presencia en el Cadillac y en la pelea del MGM como desencadenante de la violencia. Pero fue en 2019 cuando Keefe D realmente abrió las compuertas. En una serie de entrevistas con DJ Vlad en Vlad TV, Keefe D proporcionó una cronología increíblemente detallada de la noche del tiroteo, describiendo cómo obtuvieron el arma y persiguieron a Tupac. Hablemos de lo que pasó después. Ya sabes, según lo que dice el libro, Zip te dio una Glock, os dio una Glock a vosotros, y vosotros la tirasteis en el asiento trasero. Bubble Up era el conductor, y Baby Lane y Freaky iban en el asiento trasero. Estábamos todos en el coche otra vez. ¿Era el Cadillac blanco? Sí. No escatimó en detalles y describió cómo se encontraron con Tupac en Las Vegas Strip. Así que ustedes iban conduciendo y oyeron a unas chicas decir, «Tupac, Tupac». Ya saben, nos acercábamos. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Flamingo? Sí, creo que era Flamingo. Se acercaba por Flamingo y llegó al semáforo. Se suponía que íbamos a beber y fumar marihuana, y él estaba asomado por la ventana. Estaba asomado por la ventana como si estuviera en un desfile. ¿Tupac? Sí, él era. Y repitió esa explosiva acusación sobre la recompensa de Diddy, afirmando que se suponía que habría un pago después del tiroteo. Y supongo que dijiste que Puffy llamó y preguntó si habíamos ido nosotros, y tú no dijiste nada. No dije nada, sí, tienes razón. También, según el libro, aparentemente se suponía que Zip iba a traer $1 millón, pero al final se quedó con el dinero y compró un club nocturno con él. Eso es lo que dijo el FBI. ¿El FBI dijo eso? Sí. ¿Nunca recibieron nada de dinero? Nunca. ¿Por nada? Nada. Ni siquiera un par de calzoncillos de Sean John. En estas entrevistas de Vlad TV, Keefe D se mostró sincero, incluso orgulloso, presentándose como una figura callejera que había desempeñado un papel importante en la historia del hip hop. Parecía cómodo, seguro de sí mismo, aparentemente convencido de que su inmunidad de 2008 lo protegería de cualquier consecuencia de estas confesiones tan públicas. Luego llegó su libro de memorias de 2019, Compton Street Legend, escrito en colaboración con Mike Harkness. El libro relata la vida de Keefe D como líder de los Crips y traficante de drogas, con un capítulo entero dedicado al asesinato de Tupac. El libro se vendió con fines lucrativos, se comercializó intensamente y posicionó a Keefe D como un conocedor con información exclusiva sobre uno de los mayores misterios del hip hop. Más tarde fue citado por los fiscales como prueba de que Keefe D estaba explotando su papel en un asesinato para obtener beneficios económicos, lo que suponía una violación directa de los términos de su acuerdo de colaboración. A diferencia de las grabaciones de 2008, estas declaraciones públicas fueron voluntarias y claramente motivadas por el lucro. Keefe D parecía envalentonado por el paso del tiempo y por el hecho de que Anderson, el presunto autor de los disparos, había fallecido y no podía contradecir ni corroborar su historia. Durante años parecía que Keefe D se había salido con la suya. Había admitido ser cómplice de uno de los asesinatos más famosos de la historia de Estados Unidos. Se había beneficiado de esa admisión mediante la venta de libros y entrevistas pagadas, y sin embargo, seguía siendo un hombre libre, paseando por las calles de Las Vegas sin consecuencias. Pero los fiscales estaban observando, estaban escuchando, y estaban preparando un caso. La teoría jurídica era sencilla. Al dar a conocer los detalles de su participación a través de entrevistas en los medios de comunicación y la publicación de sus memorias, Keefe D había renunciado a sus protecciones de inmunidad. El acuerdo de oferta prohibía explícitamente el uso de la información para beneficio personal. Cada entrevista en Vlad TV, cada venta de libros, cada aparición en un documental era una violación de ese acuerdo. Y cada violación hacía que sus declaraciones anteriores protegidas fueran potencialmente admisibles en los tribunales. El 29 de septiembre de 2023, casi 27 años después de la muerte de Tupac, la Policía Metropolitana de Las Vegas arrestó a Keefe D en su casa de Las Vegas. Fue acusado de asesinato con uso de arma mortal, conspiración para cometer asesinato y complicidad. La acusación, presentada en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, lo nombró como el mandamás.
la persona que orquestó el tiroteo y ordenó a su sobrino que apretara el gatillo. No se acusó a ningún otro sospechoso, porque no quedaban más sospechosos a los que acusar. Orlando Anderson murió en un tiroteo en Compton en 1998. Terrence "Bubble Up" Brown murió en 2015. DeAndre "Freaky" Smith también ha fallecido. Keefe D. era el último hombre en pie. La única persona viva a la que se podía responsabilizar de lo que ocurrió en el Strip de Las Vegas hace 27 años. Y la situación del juicio se volvió cada vez más compleja mientras Keefe D. permanecía en la cárcel. 61. Cualquier acuerdo al que llegue será cadena perpetua. Y el juicio se ha retrasado hasta febrero de 2026. Va a estar en la cárcel al menos un año más, sin fianza. ¿No le concedieron la fianza? No, nunca le concedieron la fianza. Sin fianza. Las pruebas en su contra eran condenatorias. Sus propias palabras, repetidas constantemente en múltiples plataformas durante más de una década. ¿Crees que va a salir de esta? Puede que sí, puede que sí. Quiero decir, el único problema es que el testigo estrella es él mismo. Es su propio testigo estrella en su contra debido al libro, debido a todas las entrevistas. La estrategia de su equipo de defensa era alegar que había estado mintiendo todo el tiempo, inventando historias para obtener ganancias y notoriedad. Lo que él podría decir es que no tenía nada. Estoy haciendo esta mierda para vender un libro. Dijo que no tenía nada que ver con eso. Estoy haciendo esta mierda para seguir siendo relevante. Bueno, estoy tratando de vender un libro. Estoy tratando de seguir siendo relevante. Vlad me pagó por las 2 entrevistas que yo hice. Pero esa estrategia de defensa crea sus propios problemas. Si Keefe D. mentía sobre su participación en el asesinato de Tupac, ¿por qué sus mentiras coincidían tan perfectamente con los hechos conocidos del caso? En una entrevista en la cárcel en marzo de 2025 con ABC News, Keefe D. cambió drásticamente su versión, afirmando que sus confesiones anteriores eran mentiras por dinero y que estaba en otro lugar de Las Vegas con entre 20 y 30 testigos que podían corroborar su coartada, aunque no proporcionó pruebas específicas ni nombres. Pero para comprender realmente por qué la historia de Keefe D. es importante y por qué ciertas afirmaciones sobre este caso son imposibles, tenemos que examinar lo que realmente ocurrió inmediatamente después de la muerte de Tupac. La despedida privada. Lo que realmente ocurrió después de la muerte de Tupac. Para entender por qué ciertas afirmaciones sobre Keefe D. y el funeral de Tupac no solo son poco probables, sino físicamente imposibles, es necesario comprender exactamente lo que ocurrió en los días y semanas posteriores al último aliento de Tupac Shakur, el 13 de septiembre de 1996. No se trata de especulaciones ni de teorías conspirativas. Se trata de hechos documentados, verificados por múltiples fuentes, sobre cómo la familia y los allegados de Tupac gestionaron sus restos y los servicios funerarios. Tupac resultó mortalmente herido en un tiroteo desde un coche en marcha el 7 de septiembre de 1996. Y murió 6 días después en el University Medical Center de Las Vegas. Pero lo que sucedió a continuación fue cuidadosamente orquestado por una mujer que estaba decidida a proteger la dignidad de su hijo incluso después de su muerte, su madre, Afeni Shakur. Afeni no era una madre afligida cualquiera, era una antigua activista de las Panteras Negras, una mujer que había luchado contra el sistema toda su vida y que entendía cómo funcionaba la maquinaria mediática. Había visto cómo su hijo pasaba de ser un artista reflexivo y de mentalidad revolucionaria, a convertirse en una figura controvertida cuyos movimientos eran analizados, sensacionalizados y mercantilizados. No estaba dispuesta a permitir que eso continuara después de su muerte. Inmediatamente después de la muerte de Tupac, el 13 de septiembre de 1996, se realizó una autopsia en la oficina forense del condado de Clark para documentar sus lesiones. 4 heridas de bala en el pecho, el brazo y el muslo. Pero entre 24 y 48 horas después de su muerte, su cuerpo fue incinerado. Según los informes de la cobertura retrospectiva de The Guardian y las entrevistas con los miembros de Outlaws, la cremación se llevó a cabo rápidamente, probablemente el 14 o 15 de septiembre de 1996, en unas instalaciones de Las Vegas. Permítanme destacar esta cronología. Tupac murió un viernes. El domingo o el lunes a más tardar, su cuerpo ya había sido incinerado. No hubo velatorio. No hubo ataúd abierto. Ni el público ni la mayoría de sus allegados tuvieron oportunidad de ver su cuerpo. Fue una decisión deliberada, motivada por el deseo de Afeni de evitar el circo mediático que inevitablemente rodearía cualquier velatorio público. Un artículo de Los Angeles Times de 1996, que cubría su muerte, señala que la decisión de la familia de incinerarlo rápidamente
se debió en parte a la intención de proteger la imagen de Tupac para que no fuera explotada. Piénsalo. En 1996, antes de las redes sociales, antes de los teléfonos inteligentes, la única forma de controlar las imágenes y evitar su explotación era asegurarse de que no hubiera nada que fotografiar, nada que explotar. Pero la historia no termina con la cremación. Lo que sucedió después se ha convertido en parte de la leyenda del hip hop. El 21 de octubre de 1996, más de un mes después de la muerte de Tupac, sus cenizas fueron esparcidas sobre el Gran Cañón en una ceremonia privada. No fue una decisión tomada de improviso, como documentan las fotografías publicadas en la revista Vibe en 1997 y relatan las entrevistas de Outlaws, como un reportaje de 2016 en XXL. La ceremonia fue organizada por el grupo de rap de Tupac, Outlaws, y solo asistieron miembros cercanos como Jackie Gaddafi, Hussein Fatal y Napoleon. No eran solo colaboradores de Tupac, eran sus hermanos, las personas en las que más confiaba en el mundo. La elección del Gran Cañón fue simbólica, ya que reflejaba la personalidad desmesurada de Tupac y su deseo de una despedida poco tradicional. Según las entrevistas con los miembros de Outlaws, la ceremonia fue íntima, espiritual y se mantuvo deliberadamente alejada de la atención de los medios de comunicación. No hubo cámaras más allá de las que la documentaban para los registros personales de la familia. No hubo extraños. No hubo miembros de bandas rivales, y por supuesto, no hubo nadie relacionado con el tiroteo que había acabado con la vida de Tupac pocas semanas antes. No se puede exagerar la exclusividad de este evento. No se trataba de un funeral público al que pudiera asistir cualquiera. Era una ceremonia familiar privada en un lugar remoto, a la que asistieron un puñado de personas que habían sido invitadas personalmente. La seguridad no fue un problema, ya que el lugar y la hora no se dieron a conocer públicamente hasta después del hecho. Ahora bien, hubo un evento público en honor a Tupac, y es importante entender exactamente qué fue y qué no fue. El 20 de octubre de 1996, un día antes de la dispersión de las cenizas, se celebró un gran servicio conmemorativo en el Canarsie Warehouse de Brooklyn, Nueva York. A este evento, del que se hizo reporte en la revista People y en The New York Times, asistieron cientos de personas, entre ellas fans, artistas de hip hop y afiliados a Death Row Records. Entre los asistentes destacados se encontraban Snoop Dogg, Mary J. Blige y miembros de Outlaws. El evento contó con actuaciones, discursos y homenajes a la música y el activismo de Tupac, centrándose en sus álbumes All Eyes on Me y Me Against the World. Se organizó como una celebración de la vida, no como un funeral tradicional. Y aquí está el detalle crucial que no se puede ignorar. No había ningún cuerpo presente. No había ataúd. ¿Cómo podría haberlo? Tupac había sido incinerado un mes antes en Las Vegas. El memorial se celebró en un lugar seguro, y los organizadores garantizaron un entorno controlado para gestionar la gran multitud y evitar disturbios. La cobertura de 1996 describió una fuerte presencia policial debido a la continua disputa entre el rap de la costa este y el de la costa oeste, que se había intensificado drásticamente tras la muerte de Tupac. El evento estaba técnicamente abierto a los fans, pero se organizó para incluir principalmente a personas cercanas a Tupac o invitadas por Death Row Records, ejecutivos de discográficas, artistas y figuras de la industria. No era un evento abierto al público en general, al que cualquiera pudiera entrar desde la calle. Ahora llegamos a la parte que hace que ciertas afirmaciones no solo sean improbables, sino realmente imposibles. Las afiliaciones a pandillas y las rivalidades que habrían impedido a Kef D acceder a cualquiera de estos eventos. El memorial estaba muy relacionado con Death Row Records, que tenía vínculos directos con la banda Bloods. Concretamente, Marion Suge Knight era un conocido afiliado de Mob Piru Bloods. Como se detalla en la cobertura de la revista Vibe de 1996 sobre la disputa entre raperos, el evento era esencialmente un espacio alineado con Bloods, dominado por figuras de Death Row y el círculo íntimo de Tupac. Kef D, como líder de los Southside Compton Crips, formaba parte de una facción rival que se había enfrentado violentamente con los afiliados a Death Row. ¿Recuerdas la pelea en el MGM Grand pocas horas antes del tiroteo de Tupac? Fueron Tupac, Suge Knight y los socios de Death Row quienes atacaron a Orlando Anderson, sobrino de Kef D y miembro de los Southside Compton Crips. La información sobre pandillas de la Policía de Los Ángeles y del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, resumida en la serie de Netflix Unsolved en 2018, indica que los miembros de los Crips habrían enfrentado una hostilidad extrema en cualquier evento relacionado con Death Row.
Piensa en lo que esto significa en la práctica. Si Keefe D. hubiera aparecido en el Memorial de Brooklyn, solo un mes después de estar involucrado en el asesinato de Tupac, solo un mes después de la pelea en el MGM Grand, lo habrían reconocido de inmediato. No era un miembro anónimo de una pandilla. Era un conocido líder de los Crips. Suge Knight lo conocía personalmente. Muchos asociados de Death Row lo habrían reconocido nada más verlo. ¿Qué crees que habría pasado? ¿Crees que lo habrían recibido bien? ¿Crees que se le habría permitido presentar sus respetos? ¿O crees que habría habido una represalia inmediata y violenta? Según Napoleon, miembro de Outlaws, en entrevistas en podcasts, tanto los preparativos de la cremación como el funeral en Brooklyn fueron objeto de una estricta supervisión. Afeni Shakur y Death Row Records se aseguraron de que solo personas de confianza participaran en la cremación. La policía y la seguridad privada en el evento de Brooklyn redujeron aún más la probabilidad de que asistieran personas no invitadas, especialmente de bandas rivales. La ceremonia de esparcimiento de las cenizas fue aún más exclusiva, limitada a los miembros de Outlaws y la familia inmediata, y se celebró en un lugar remoto. Analicemos la cronología y la logística para que quede claro. 13 de septiembre de 1996. Muere Tupac. 14-15 de septiembre de 1996. El cuerpo es incinerado en Las Vegas. 20 de octubre de 1996. Memorial público en Brooklyn sin el cuerpo presente. 21 de octubre de 1996. Esparcimiento privado de las cenizas en el Gran Cañón con acceso extremadamente limitado. En ningún momento de esta cronología hubo un funeral con el cuerpo de Tupac presente. En ningún momento hubo un ataúd abierto. En ningún momento hubo oportunidad para que alguien como Keefe D., un miembro de una banda rival vinculado al asesinato, interactuara con los restos de Tupac. Las decisiones de Afeni Shakur fueron calculadas y protectoras. Como se señaló en una entrevista de 1996 del Los Angeles Times con su abogado, Richard Fishbein, su objetivo era mantener la dignidad de la memoria de Tupac. La cremación inmediata y el acceso público limitado se ajustaban perfectamente a este objetivo. El Memorial de Brooklyn fue por invitación para figuras clave y se permitió la entrada a los fans bajo estricta supervisión. La participación de Death Row, tal y como se informó en la revista The Source en 1996, garantizó que se revisara la lista de asistentes. La decisión de esparcir las cenizas de Tupac en el Gran Cañón en lugar de celebrar un funeral tradicional fue muy significativa. Esto se detalla en Tupac Resurrection, un documental de 2003 producido con la colaboración de Afeni, que enfatiza la naturaleza espiritual y privada de su despedida. Al incinerarlo inmediatamente y mantener las ceremonias finales extremadamente privadas y controladas, Afeni protegió la dignidad de su hijo y se aseguró de que su despedida final fuera según sus condiciones, no las de los medios de comunicación ni las del público, y desde luego no las que hubieran permitido la presencia de nadie relacionado con su asesinato. Pero mientras la familia de Tupac llevaba a cabo estas ceremonias privadas, las fuerzas del orden iniciaban lo que se convertiría en una investigación de décadas para determinar quién era el responsable de su muerte. La investigación que nunca se detuvo. Algunas investigaciones de asesinato se enfrían y permanecen así para siempre. Los expedientes quedan enterrados en los archivos. Los testigos mueren o desaparecen. Las pruebas se degradan. Los recuerdos se desvanecen. El caso se convierte en una nota al pie de la historia, una tragedia sin resolución. Pero algunas investigaciones nunca mueren del todo. Hibernan, esperan, evolucionan con nuevas tecnologías, nuevos testigos, nuevos métodos. Y a veces, décadas más tarde, vuelven a cobrar vida de formas que nadie podría haber previsto. La investigación del asesinato de Tupac Shakur es un caso de este último tipo. Una investigación que se ha prolongado durante 3 décadas, se ha adaptado a las circunstancias cambiantes, ha resistido las presiones políticas y los obstáculos burocráticos, y en última instancia, ha logrado un avance decisivo no gracias a un brillante trabajo detectivesco o a avances forenses, sino a la incapacidad del propio sospechoso para dejar de hablar de su crimen. El 7 de septiembre de 1996, Tupac recibió varios disparos mientras viajaba en un BMW negro conducido por Suge Knight cerca de la intersección de Flamingo Road y Cobalt Lane en Las Vegas Strip. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas inició una investigación inmediata, pero esta se vio rápidamente envuelta en una serie de complejidades que definirían el caso durante décadas. Los agentes del LVMPD llegaron en cuestión de minutos, aseguraron la escena e identificaron a los testigos que vieron huir un Cadillac blanco. Los informes iniciales señalaron que se habían disparado 4 tiros desde el lado trasero del Cadillac.
Tupac fue trasladado de urgencia al University Medical Center, donde sucumbió a una hemorragia interna y a una insuficiencia respiratoria el 13 de septiembre de 1996. La investigación se centró inmediatamente en la pelea del M&M Grand ocurrida esa misma noche, en la que Tupac y los afiliados a Death Row habían agredido a Orlando Anderson, miembro de los Southside Compton Crips, en el vestíbulo del casino. La policía entrevistó a Anderson, a Kef D como posible testigo y a otras personas. Anderson negó su participación y fue puesto en libertad. Pero aquí es donde la investigación se topó con su primer gran obstáculo. Las declaraciones de los testigos eran muy inconsistentes. Muchas personas, incluidos los socios de Death Row, cooperaron de forma limitada debido a la intensa rivalidad entre el rap de la costa este y el de la costa oeste y al código callejero que prohíbe cooperar con la policía. Esto no era exclusivo del mundo del hip hop, sino que era habitual en la cultura de las pandillas, donde hablar con la policía podía costarte la vida. No se recuperó el arma homicida. El Cadillac blanco fue encontrado más tarde abandonado en Compton, California, pero no se encontraron huellas dactilares, ni coincidencias balísticas, ni nada que pudiera utilizarse. La unidad de pandillas de la LOVMPD identificó el Cadillac como vinculado a la facción Crips de Kef D, pero sin pruebas directas, no se realizaron arrestos. A finales de 1997, el caso se cerró efectivamente como sin resolver. Hubo presión para restarle prioridad al caso debido a la falta de pistas y, francamente, a la percepción de que se trataba solo de violencia de pandillas. Orlando Anderson fue asesinado en un tiroteo no relacionado en Compton en 1998. Otros posibles testigos desaparecieron en el sistema de justicia penal o murieron en las calles. Parecía que este sería uno de esos asesinatos que nunca se resolverían, un misterio permanente en la tradición del hip hop. Pero en 2006 ocurrió algo extraordinario. La policía de Los Ángeles formó un grupo de trabajo especial dirigido por el detective Greg Kading, impulsado en parte por las acusaciones de corrupción policial y la necesidad de abordar el asesinato de Biggie Smalls. El grupo de trabajo Crips Bloods, que funcionó desde 2006 hasta 2009, tenía como objetivo conectar los asesinatos de Tupac y Biggie con las actividades de las pandillas. El enfoque de Kading fue estratégico: utilizar acuerdos de confesión, acuerdos de inmunidad, para obtener confesiones de miembros de pandillas que, de otro modo, nunca habrían hablado. En 2008, esta estrategia dio sus frutos de forma espectacular cuando Kef D aceptó ser entrevistado varias veces bajo inmunidad. Las declaraciones de Kef D detallaban su presencia en el Cadillac blanco con Orlando Anderson, Terrence Brown y DeAndre Smith. Describió la persecución del BMW de Tupac después de la pelea en el M&M Grand. Explicó cómo Anderson disparó desde el asiento trasero con una Glock calibre 40. El equipo de Kading produjo grabaciones de audio de estas sesiones, que Kading detalló más tarde en su libro de 2011, Murder Rap. El grupo de trabajo remitió sus conclusiones a la LVMPD en 2009, recomendando que se presentaran cargos contra Kef D y otros. Pero aquí viene lo frustrante. La LVMPD se negó a actuar, alegando la inmunidad de la declaración y cuestiones relacionadas con la prescripción. El grupo de trabajo se disolvió en 2010 en medio de recortes presupuestarios y controversias internas en el LAPD. Parecía que, incluso con una confesión grabada, la justicia seguiría siendo difícil de alcanzar. Estas entrevistas supusieron la primera vez que se documentaba oficialmente el papel de Kef D, lo que sentó las bases para futuros procesos judiciales. Para entender por qué este caso fue tan difícil de procesar, hay que comprender la situación de los testigos, o más bien, la falta de ellos. Jackie Gaddafi, miembro del grupo Outlaws de Tupac, estaba en el coche detrás del BMW de Tupac durante el tiroteo. En una entrevista con la LVMPD en 1996, afirmó haber visto un Cadillac blanco y que posiblemente podría identificar al tirador, pero se mostró reacio a dar detalles por temor a las pandillas. Trágicamente, Gaddafi fue asesinado en un tiroteo no relacionado en Nueva Jersey el 10 de noviembre de 1996, antes de que se pudiera obtener más testimonio. Suge Knight, como conductor del BMW, fue el testigo superviviente más cercano, ya que sufrió una herida leve en la cabeza. En las entrevistas iniciales de la LVMPD, afirmó que no vio claramente al tirador ni al vehículo. En su entrevista de 2025 para la revista People desde la cárcel, reiteró esto, restando importancia a la relevancia de Kef D y evitando dar detalles. La limitada cooperación de Knight dificultó las primeras investigaciones. La policía de Las Vegas recorrió el Strip,
recogiendo declaraciones de turistas y asistentes a discotecas cerca de Flamingo Road y Cobalt Lane. Testigos anónimos describieron un Cadillac blanco que se alejaba a toda velocidad, pero ninguno proporcionó descripciones claras de rostros o matrículas. El miedo a las represalias y la naturaleza transitoria de las multitudes de Las Vegas limitaron la utilidad de estos testimonios. El hecho de que fuera un lugar público se vio contrarrestado por la hora tardía y la rapidez del ataque. Muchos testigos estaban ebrios o no estaban dispuestos a cooperar por temor a represalias de las pandillas, lo que frenó las primeras pistas. Los participantes en la pelea del MGM Grand se convirtieron en testigos clave. Orlando Anderson fue golpeado por Tupac, Suge Knight y asociados de Death Row por supuestamente robar una cadena a un miembro de Death Row a principios de 1996. La LVMPD entrevistó a Anderson días después del tiroteo, pero él negó su participación. Su muerte en un tiroteo en Compton en 1998 lo eliminó como testigo, pero las cintas de Kef D de 2008 y sus memorias de 2019 lo nombraron como el tirador. Trayvon Lane, miembro de Mob Piru Bloods afiliado a Death Row, participó en la pelea y más tarde dijo a la policía de Las Vegas que Anderson era el objetivo debido al incidente de la cadena. Su relato vinculaba a los Crips con el tiroteo, pero carecía de detalles sobre los ocupantes del Cadillac. Las declaraciones de Kef D en 2008, 2018 y 2019 identificaron a varias figuras en el Cadillac o en eventos relacionados. Terrence Bubble Up Brown fue nombrado como el conductor del Cadillac. Murió en un tiroteo en Compton en 2015, lo que impidió su testimonio directo. DeAndre Freaky Smith era otro miembro de los Crips que viajaba en el asiento trasero. Su muerte antes de 2023 limitó la corroboración. La muerte de figuras clave dejó a Kef D como la principal fuente viva, lo que complicó la verificación. Tras años de inactividad, el caso se reabrió en 2018 tras una pista del trabajo de Cadding y las memorias de Kef D de 2019. Los fiscales argumentaron que, al hacer públicos los detalles, Kef D renunció a la inmunidad, ya que el acuerdo de oferta prohibía utilizar la información para beneficio personal. En 2021, un gran jurado revisó las cintas de 2008, las entrevistas de Vlad TV y otras fuentes, lo que condujo a la acusación de Kef D. El 29 de septiembre de 2023, la Policía Metropolitana de Las Vegas arrestó a Kef D en su casa de Las Vegas por cargos de asesinato con uso de arma mortal, conspiración para cometer asesinato y complicidad. Las pruebas incluían las grabaciones de 2008, las memorias de Kef D y las entrevistas en las que admitía haber estado en el coche. Dirigido por el fiscal del distrito Steve Wolfson, el caso se basa en las declaraciones de Kef D como confesiones de culpabilidad, argumentando que facilitó el crimen mediante la planificación y el suministro del vehículo. Las pruebas físicas siguen siendo limitadas, pero la corroboración de los testigos del grupo de trabajo de 2008 respalda la versión. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.